Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Escuela de Universidades Profesionales por la invitación cursada para conversar sobre temas muy apasionantes como son las medidas cautelares en el proceso penal, que como ustedes sabrán ya nuestro Código Procesal Penal ha cumplido 10 años. Bien, antes de empezar, bueno, como una introducción, nosotros tenemos que tener una base mínima para poder entender la existencia de una relación jurídica procesal dentro del proceso penal, así como varias relaciones jurídicas procesales y la finalidad de las medidas cautelares. Es muy importante lo que viene ahora. Siguiente, por favor. Bien, el primer concepto claro que debemos tener es el de tutela jurisdiccional efectiva, que dentro de la dimensión que ha establecido el Tribunal Constitucional es el derecho que tiene toda persona para acceder de manera directa o indirecta ante un órgano jurisdiccional, pretender algo, ofrecer medios probatorios, obtener una decisión motivada y finalmente que lo resuelto se ejecute. Ustedes han tenido mucho conocimiento respecto a procesos muy largos que demoran 5 o 7 años, procesos civiles, procesos penales, en el cual se emite una sentencia, pero esta sentencia en temas económicos ya no es posible su cumplimiento. Entonces, como una persona natural recurre al órgano jurisdiccional para que le satisfaga una pretensión y cuando termine el proceso tiene su sentencia. Hagamos la analogía, tiene su título de abogado, pero no lo ejerce. Lo mismo ocurre. Entonces ya el Tribunal Constitucional ya en el año 2004 estableció que se debe entender por tutela jurisdiccional efectiva y justamente hay que el día de hoy vamos a tener mucho énfasis en la última parte de este derecho, cuál es la ejecución de la resolución final. Siguiente, por favor. Debemos tener en claro también el derecho de acción. Dentro del proceso penal nosotros trabajamos con dos acciones, una pública, que es la acción penal propiamente dicha, y una acción privada, que es la que viene a ser el resarcimiento al daño producido por un hecho antijurídico. Siguiente, por favor. Así también tenemos que tener en cuenta, para los que han trabajado en materia civil, el instituto de la legitimidad para obrar. Es la capacidad que la norma otorga, que la ley otorga a una persona para ser sujeto activo o sujeto pasivo de una relación jurídica. Ya lo van a entender más adelante. Interés para obrar es la facultad que tiene cada persona para estar en un estado de necesidad y recurrir al órgano jurisdiccional para que satisfaga su vulneración al derecho o satisfaga una pretensión. Siguiente. Tenemos la pretensión, que es lo que finalmente uno busca como efecto jurídico que va a ser establecido en la sentencia. En el proceso penal, la pretensión punitiva va a estar en la sanción que solicite el Ministerio Público y la pretensión resarcitoria estará en el pedido de indemnización del daño establecido en un monto que será determinado en juicio oral y que la sentencia deberá recoger. Siguiente. Luego tenemos los elementos, siguiente por favor, de la pretensión. Como podrán ver, un petitorio, que es lo que la parte solicita en concreto, fundamentos fácticos, cuál es el marco fáctico respecto del cual el juez debe evaluar, y los fundamentos jurídicos, que es la norma que ampara el derecho. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es una controversia. La controversia se genera porque existe una solicitud de un sujeto procesal con la parte que se resiste y la decisión que debe emitir el órgano jurisdiccional. Siguiente, por favor. Y aquí llegamos a algo interesante. No sé si lo puedan subir un poquito más. ¿Sí? Ok. Bien. Nosotros dentro del proceso penal tenemos un hecho ilícito.
Este hecho ilícito que está arriba, verde claro, puede generar muchas consecuencias jurídicas. Para que genere las consecuencias jurídicas necesitamos de que alguien ejerza una pretensión. La primera pretensión que hemos colocado es una pretensión punitiva, cuyo sujeto activo, en términos procesales, legitimado para accionar, es el Ministerio Público, y cuyo sujeto pasivo, legitimado para defenderse de esta pretensión, es el acusado. Luego tiene una pretensión punitiva dirigida a personas jurídicas, donde el sujeto activo será el Ministerio Público nuevamente y el sujeto pasivo, quien es la persona jurídica que va a ser pasible de las sanciones establecidas en el artículo 105 del Código Penal. En el tercer recuadro tiene una pretensión indemnizatoria, donde el sujeto activo o legitimado para pretender esta pretensión o hacer requerir esta pretensión es el actor civil, y el sujeto pasivo será el acusado y una persona también importante, ¿no?, el tercero civil responsable. Y finalmente tenemos otra pretensión, una pretensión nulificante, la nulidad de transferencias para evitar que el agraviado pueda cobrar su reparación civil. También la vemos en el proceso penal. Bueno, siempre se vio, porque también en el Código de Procedimientos Penales también estaba, pero no había un procedimiento como lo está regulado en nuestro código. Y entonces el sujeto activo de esta pretensión necesariamente será el actor civil, y el sujeto pasivo, quien va a resistir esta pretensión, será el acusado condenado, el tercero civil responsable y en su caso el tercero adquiriente, si es que en algunos casos está también participando del proceso. Para que como han visto, cada una de estas pretensiones generan relaciones jurídicas procesales. La primera pretensión punitiva es una relación jurídica entre el Ministerio Público y el acusado. La tercera es una relación jurídica privada entre el actor civil, el acusado y el tercero civil responsable. Y la última es una relación jurídica entre el actor civil, acusado, tercero civil y adquiriente de buena fe. Son circunstancias que vamos a tener que dilucidar dentro del proceso penal, cuyo resultado vamos a tener que garantizar de alguna forma, ¿no? Y de ahí viene lo novedoso de las medidas cautelares. Bien, continuamos por favor con la siguiente. Perdón, antes de seguir, regresamos por favor. Como anécdota, aquí en Lima sucedió. Una persona jurídica que estuvo incluida en un proceso penal como tercero civil responsable fue sancionada punitivamente con las sanciones establecidas en el artículo 105, sin que el Ministerio Público lo solicite, obviamente. ¿Y eso estaba correcto? ¿Qué creen? Hemos dicho que ahí hay relaciones jurídicas entre cada uno de los sujetos activos y pasivos. ¿Se podría establecer una sanción punitiva para la persona jurídica que está como tercero civil responsable? En otras palabras, a ustedes como terceros civil responsables, como personas naturales, les someten a un proceso penal y solamente van a resistir, van a contradecir el monto de la indemnización. Y al terminar el proceso, se emite una sentencia en la cual a ustedes se les condena con una pena privativa de libertad. Eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Nunca fueron sometidos a un proceso penal y nunca han resistido a una pretensión punitiva. Entonces, eso pasó en Lima en los juzgados
liquidadores de anticorrupción. Bueno, supongo que ya debemos eso superado. Entonces hay que tener mucho en cuenta la relación jurídica procesal entre quienes se entabla, y solamente una persona puede ser afectada mediante una sentencia si ha sido debidamente incorporada al proceso penal bajo las circunstancias para establecer cuál es la relación jurídica que existe, que se le haya posibilitado defenderse, ofrecer medios probatorios, actuar en juicio y exigir una sentencia motivada y posteriormente apelar. Si es que no se le dan todas esas facultades a los sujetos procesales, evidentemente hay una afectación al derecho al debido proceso, y la decisión que se vaya a tomar es nula por todo lado que se permite. Bien, continuemos por favor. ¿Cuántas pretensiones penales ustedes conocen? Normalmente dicen la pretensión punitiva, ¿no?, que ejerce el Ministerio Público contra el acusado, la pretensión punitiva dirigida contra las personas jurídicas, la pretensión de decomiso de efectos del delito y de beneficios obtenidos por las personas jurídicas, pretensiones tutelares de los derechos de los investigados y de los acusados, pretensiones cautelares de naturaleza personal, donde tenemos la detención policial o preliminar, prisión preventiva, comparecencia, internación preventiva, impedimento de salida, suspensión preventiva de derechos, pretensiones cautelares de naturaleza real, medidas anticipadas, medidas preventivas contra personas jurídicas, incautación y embargo en algunos casos. Esas son las principales pretensiones que se hacen valer en el proceso penal y que vamos a más adelante profundizar en las que son medidas de coerción procesal personal y real. Siguiente, por favor. Pero también en nuestro proceso, como yo les indiqué, nuestro proceso penal también regula pretensiones civiles. La pretensión indemnizatoria que deriva del hecho ilícito, y que según nuestra norma no necesariamente es una acción derivada del delito, es una acción independiente, conjunta con la acción pública del Ministerio Público, y que incluso en caso de que exista sentencia absolutoria se deberá fijar una reparación civil. En caso de que exista auto de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria está facultado para fijar una reparación civil. ¿Y ello en base a qué? En base al derecho constitucional de tutela jurisdiccional efectiva. Una persona, actor civil, se incorpora al proceso penal para hacer valer sus derechos, hacer valer su pretensión, y luego de 9 o 10 meses o 12 meses de procedimiento se dicta un auto de sobreseimiento. ¿Dónde queda su pretensión resarcitoria? ¿Dónde queda su derecho a ser indemnizado por un hecho antijurídico? Entonces, es la ventaja que tenemos en el nuevo código, de que en este nuevo proceso podemos satisfacer esa pretensión estableciendo una reparación civil a pesar de que no exista delito, sea la cosa que fuese, por atipicidad, antijuricidad, imputabilidad. Entonces, en aquellos casos se puede fijar una reparación civil. Siguiente, por favor. También existe una pretensión principal dentro de nuestro Código Procesal Penal. Ya no le digo nuevo porque tiene 10 años, entenderán por qué. La pretensión modificante, aquella por la cual se trata de restar eficacia a las transferencias patrimoniales que hace el acusado para no pagar la reparación civil que vaya a dictarse en una sentencia final. Esta es la pretensión modificante. También hay que tener en cuenta lo establecido en el Código Procesal, en el Código Civil, sobre
los derechos adquiridos de buena fe, conforme establece el artículo 2011, 2012 y 2013 del Código Civil, ¿no? Entonces, cuando un actor civil pretenda declarar la nulidad de una transferencia dentro del proceso penal, también tendrá que acreditar la mala fe del adquiriente, pues de lo contrario tampoco se va a poder anular esa transferencia. Y ahí viene una contradicción entre los principios de seguridad jurídica y tráfico jurídico, ¿no? Eso lo tendrá que resolver el juez de juzgamiento cuando se produzca, se interponga la pretensión, se ofrezcan los medios de prueba en la etapa intermedia, se actúe y finalmente el juez emita una decisión al respecto. La siguiente pretensión también es la pretensión de desafectación, al igual que en el proceso civil. Si es que se embarga un bien que no pertenece al acusado o que no pertenece al acusado, también el afectado puede pedir internamente en el proceso penal que le desafecte o se deje sin efecto el embargo dispuesto por el órgano jurisdiccional. Estas pretensiones civiles también van a requerir de que sean garantizadas de alguna forma, para lo cual nuestro código ha establecido las siguientes medidas cautelares: el embargo, la inhibición, el desalojo preventivo, la administración provisional, la medida anticipada, que más adelante las vamos a profundizar. Bien, siguiente por favor. Siguiente. Bien. Vamos a empezar, ahora vamos a lo que es cómo garantizamos que todas estas pretensiones que hemos visto, tanto de la acción pública, acción penal, como de la acción civil, puedan ser garantizadas para que el agraviado, el imputado o las personas que sean favorecidas con la sentencia puedan ver satisfecha su pretensión. Las medidas cautelares tienen algunos principios que deben ser cumplidos. Un principio de necesidad. Solamente se va a imponer una medida cautelar cuando sea estrictamente necesario para los fines del proceso. Asimismo, debe cumplirse como principio de legalidad. Solamente se pueden aplicar aquellas medidas cautelares que estén establecidas en la norma, salvo la medida cautelar genérica que es abierta. El principio de proporcionalidad, que debe ser proporcional a la afectación del bien jurídico de la persona a la cual se le va a imponer una medida cautelar. Han existido casos, se han revisado decisiones en las cuales el actor civil solicita embargo por 100.000 soles y son varios imputados y a cada imputado le embarga su casa por 15.000 soles. 5 imputados, 15.000 soles, 75.000 soles aproximadamente de embargo. Cuando una sola vivienda garantiza en forma satisfactoria toda la pretensión resarcitoria. Entonces ahí la medida cautelar otorgada no era proporcional. Tienen que también tomarse en cuenta el grado de afectación y respecto a lo estrictamente necesario. Si la pretensión es una estafa por 2.000 soles, no vamos a ir a embargar por 100.000 soles un bien, ¿no? Hay que tener una razonabilidad y proporcionalidad de la afectación. El principio de prueba suficiente será sobre todo en las medidas cautelares de naturaleza personal. Ya lo vamos a ver en la prisión preventiva, donde se hace mucho más fuerte este principio. No demás va decayendo con lo que es el tema de la apariencia del derecho. Y el principio de provisionalidad. Las medidas cautelares son provisionales, pueden modificarse en cualquier estado del proceso, a solicitud de cualquiera de las partes. Lo más interesante. Siguiente, por favor. Bueno, los requisitos materiales de las medidas cautelares son dos. Ustedes lo conocen,
la apariencia del derecho, bonus juris, y el peligro de la demora. Pero para su ejecución, en algunos casos en acción civil, se requiere de una famosa contracautela. No entiendo, francamente, cómo colegas puedan aceptar que, interpuesta una medida cautelar, estén esperando la respuesta del órgano jurisdiccional por 20 o 30 días. No puede ser posible. Una medida cautelar es como un habeas corpus. Hay peligro de demora. Si es que interpongo mi medida cautelar de embargo sobre un bien el día de hoy y el órgano jurisdiccional se demora 30 días en resolver mi pedido y en esos 30 días se transfiere la propiedad, hay responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil también. Entonces, queridos colegas, hay que sacar las medidas cautelares e inmediatamente sean interpuestas lo más pronto posible. No puede quedarse una medida cautelar sin resolverse en más de los 5 días que emite la norma para emisión de abuso. De lo contrario, van a haber responsabilidades tanto disciplinarias como económicas en materia civil. Siguiente, por favor. En cuanto a la verosimilitud o apariencia del derecho, como toda medida cautelar, lo que se busca es solamente que exista una apariencia del derecho invocado, no como juris, no una concretización y una acreditación profunda del hecho en materia de imputación, o ya sea el derecho en materia de resarcimiento. Solamente una simple apariencia. El accionante debe persuadir al juez de la existencia de esta verosimilitud. Solamente es existencia, no es una decisión de fondo, pero debe ser acreditada por el accionante. Luego tenemos, por favor, el peligro de la demora. Esto es que la finalidad de medida cautelar o la emisión de la sentencia final no sea eficaz para la parte que la vaya a solicitar en base al tiempo que se transcurre por la duración misma del proceso o por otras circunstancias que puedan generar que el acusado o el tesoro civil responsable se dispongan de sus bienes y no tengan bienes al final del proceso para ser embargados y ejecutados para satisfacer la pretensión civil. Existen dos tipos de peligro en la demora: peligro de infructuosidad y el peligro de tardanza de providencia. El primero alude a una urgente necesidad de asegurar de manera preventiva la eficacia de la sentencia final, mientras que la segunda está referido a la aceleración en vía provisoria de satisfacer el derecho. En el primer caso, lo que se busca es la eficacia de la decisión final. El ejemplo más común es la medida de prisión preventiva. Entonces, lo que se busca es justamente asegurar que cumple su condena. Y en el segundo caso es adelantar los efectos de una futura sentencia. En el proceso de desalojo, en el proceso de usurpación, el desalojo preliminar y administración posesoria es una de estas formas que serán para evitar el peligro de demora, así también como la asignación anticipada de alimentos en los procesos de homicidio, lesiones, de violencia femenina y otros que establecerán. Siguiente, por favor. Uno de los requisitos que también tiene la norma del Código Procesal Civil en el tema de medidas cautelares es la contracautela, que es una garantía que debe otorgar quien solicita la medida cautelar de naturaleza real, necesariamente de pretensión civil, para asegurar por los futuros daños que puedan ocasionarse. Entonces, para solicitar una medida cautelar hay que estar seguros de que no se va a generar un abuso del derecho. Por lo contrario, vamos a tener que pagar con la contracautela que ofrezcamos al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional tiene la facultad para poder determinar el monto de esta contracautela, si puede ser real o personal, lo ofrecen las partes y el órgano jurisdiccional determina si es suficiente una contracautela real, personal como una fianza, o que tiene una contracautela real como una hipoteca o una pérdida. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a pasar a las medidas de coerción procesal personales, todas las que tengan que ver con el tema de limitación de la libertad ambulatoria. Una de las primeras medidas de coerción personal que establece el Código Procesal Penal es la detención preliminar judicial, y que está regulada a partir del artículo 261 del Código Procesal Penal, por el cual, a solicitud de fiscal, centralmente alguno, el juez de investigación preparatoria dictará detención preliminar cuando no existe flagrancia delictiva, pero existen razones para considerar la comisión de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y se desprenden cierta posibilidad de fuga. El sorprendido en flagrante delito que logra evitar su detención, el detenido se fuga del centro de detención preliminar. En estos 3 supuestos procede a dictar una detención preliminar. Siguiente. La detención preliminar judicial tendrá una duración máximo de 24 horas y en caso de terrorismo, drogas y espionaje de 15 días, eso lo sabemos. Vencido el plazo de detención preliminar, el detenido será puesto a disposición del juez de investigación preparatoria y el fiscal deberá disponer, en su caso, la libertad del detenido o solicitar su prisión preventiva. Asimismo, también podrá solicitar la convalidación de detención preliminar por 7 días más, siempre y cuando se mantengan las circunstancias por las cuales se solicitó la detención preliminar. Siguiente, por favor. Prisión preventiva. Siguiente. Ya todos conocemos, ya está vigente lo que es la prisión preventiva, artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal, en el cual se establece que uno de los 3 requisitos básicos de la prisión preventiva son existencia de graves y fundados elementos de convicción que estiman la comisión del delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Se dan cuenta que aquí no solamente es una verosimilitud de derechos, sino que para esta medida cautelar personal se exige un grado más alto de solo apariencia de derechos, sino de graves y fundados elementos de convicción, mucho más allá de una apariencia. El segundo requisito es una pena superior a 4 años de pena privativa de libertad, y el tercer requisito que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso, permita colegir que tratará de eludir la acción de la justicia o realizará la averiguación de la verdad. En muchas de las medidas de coerción, tanto personal como real, siempre van a encontrarse el término de obstaculizar la averiguación de la verdad. Es un término que siempre lo vamos a ver y quizás ustedes se preguntarán de qué verdad se estará hablando en el código, ¿no? De una verdad procesal, una verdad histórica, una verdad material. Es un tema que también aún está vigente y la discusión, ¿no? Si es una verdad material o una verdad histórica o una verdad procesal. Depende del punto de vista que uno mantenga, tanto como sujeto requiriente o como órgano jurisdiccional, va a dar mayor factibilidad a dictar ciertas medidas de coerción tanto personal como real. Va a depender mucho del criterio que tenga el órgano jurisdiccional, así como los sujetos que soliciten. Siguiente, por favor. Nosotros establecimos que otro de los requisitos de las medidas cautelares era el peligro de la demora. Pero en la prisión preventiva se habla de peligro de fuga. El artículo 269 del Código Procesal Penal que nos establece cuáles son las circunstancias que debemos tomar en cuenta para establecer si existe o no peligro de fuga, como son el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento a familia, negocio, trabajo, facilidades para abandonar definitivamente el país o para permanecer oculto. En los delitos de corrupción de funcionarios, normalmente el arraigo del imputado es muy alto porque es una persona que tiene familia, que tiene trabajo estable, tiene residencia habitual.
asentado familiarmente y que es muy difícil que vaya a sustraerse de la justicia. Entonces, normalmente en los delitos de corrupción de funcionarios no vamos a poder sustentar la falta de arraigo. Otro elemento para configurar el peligro de fuga es la gravedad de la pena a imponerse. Obviamente, en un delito de violación de libertad sexual cuya pena va por más de los 20 años, este hecho muy grave, merecería establecer una pena efectiva, pero una medida de prisión preventiva. Asimismo, establece como un tercer requisito la magnitud del daño causado y ausencia de voluntad de repararlo. Que todo es un elemento de reparación de daño a la víctima, ¿no? El cuarto elemento es el comportamiento del imputado durante este procedimiento o otro procedimiento anterior. Bueno, eso es un poco mucho más subjetivo, ¿no? Porque en Lima tenemos 58 juzgados penales y es muy difícil que tomamos conocimiento qué comportamiento tuvo el imputado en otros procesos, ¿no? Y por último, la pertenencia del imputado a una organización criminal o a su reintegración a la misma. Es un tema también ya modificado por la ley de crimen organizado, entonces fue que ingresó como un requisito más de la prisión preventiva. Siguiente, por favor. Peligro de radicalización, artículo 270. Este es el cual tenemos mayor énfasis en el sistema anticorrupción. Por eso es que mayormente utilizamos para dictar medidas de prisión preventiva. Primero es destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o facilitará elementos de prueba. Imagínense un funcionario público que está procesado por corrupción y que trabaja en el departamento de logística de la institución. Obviamente todos los requerimientos, todos los expedientes administrativos de contratación pública pueden ser manipulados o desaparecidos, ¿no? Entonces ahí sí se genera una grave probabilidad de ocultamiento de la información y que merece ser evaluada en las audiencias de prisión preventiva. El segundo inciso establece que influirá para que imputados, testigos, peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente las amenazas que pueden generar contra los órganos de prueba personal. Normalmente cuando son menores de edad los testigos presenciales de hecho ilícito, estos muchas veces son amedrentados por los delincuentes, por lo tanto también podría sustentarse como una circunstancia para establecer una prisión preventiva. Y tercero, es inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Un tema un poco más de política criminal. Otra de las medidas cautelares que ustedes normalmente conocen es la medida de comparecencia. Pero existen dos tipos de comparecencia, la simple y la restringida, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Pero nuestro código trae unas ciertas peculiaridades. El juez de investigación preparatoria puede dictar comparecencia simple si el fiscal no solicita dentro del plazo establecido en el artículo 266, con validación de detención preliminar, 7 días el plazo de prisión preventiva. O sea, una vez que una persona está detenida preliminarmente y no se pide prisión preventiva, después está facultado para una comparecencia simple. Asimismo, el juez de investigación preparatoria dictará comparecencia cuando no concurren los presupuestos materiales del artículo 268. Cuando se discute una prisión preventiva y no concurren todos los presupuestos y se declara infundada la prisión preventiva, el juez está facultado para establecer una comparecencia. Siguiente, por favor. La comparecencia puede ser de dos clases, simple y con restricciones. El artículo 288 del Código Procesal Penal ya establece cuáles son las restricciones que se pueden consignar, como son obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución que informará periódicamente, no ausentarse de la localidad en que reside, no concurrir a determinados lugares o presentarse a la autoridad en determinados días, no comunicarse con determinadas personas siempre que no afecte su derecho de defensa. Obviamente no puede haber incomunicación con su abogado defensor, y prestación de una caución económica, que es también una forma de garantizar
que el imputado se someta al proceso penal. Y esta causa económica también tiene que ser regulada por el juez de investigación preparatoria dependiendo de los ingresos que tenga y la posibilidad económica que tenga el imputado para poder cumplirla. Siguiente, por favor. El artículo 291 del Código Procesal Penal establece el supuesto de comparecencia simple, cuando la pena de libertad sea muy leve o los actos de investigación aportados no justifiquen una restricción a la libertad ambulatoria. La Sala Penal de Apelaciones de Lima ha establecido que toda medida de coerción personal, ya sea prisión preventiva, comparecencia restringida o comparecencia simple, debe ser debidamente motivada. Aún así, la comparecencia simple. En consecuencia, existen procesos penales en los cuales los acusados no tienen ningún tipo de medida restrictiva de personal, ¿no? Ingresan al juicio oral sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y concurren al juicio, no se ausentan. Saben muy bien que si es que dejan de concurrir al juicio, se le declara contumacia, se les manda una orden de captura a nivel nacional y los traen. O sea que ya estamos con la cultura de que dejar de ir al juicio es fácil, no es muy fácil. Las cosas ya se están complicando para los procesados. Siguiente, por favor. Una de las formas de la comparecencia también es la detención domiciliaria. Antes un poco con el antiguo código se podía tener un poco más de elasticidad en este tema de detención domiciliaria, pero ya con el nuevo código, con el Código Procesal Penal de 2004 ya establecido los supuestos claramente. Solamente se le puede otorgar a aquellas personas que sean mayores de 65 años y adolezcan de una enfermedad grave o incurable, cáncer, sufre grave incapacidad física permanente que afecte su libre desplazamiento, aquellos que tengan problemas en la cadera, en los pies, en los órganos inferiores para poder desplazarse, y cuando es una madre gestante por la situación que está. Acá decimos, no posee una prisión preventiva, pero sí una detención domiciliaria. Pero esto se otorga solamente si que se cumple con todos los presupuestos de la prisión preventiva y excepcionalmente se cumple con los requisitos de una detención domiciliaria. Siguiente, por favor. Pero también nuestro código regula, además de sanciones, medidas de seguridad para aquellas personas que no están muy bien de la cabeza. Entonces también tenemos una medida cautelar para garantizar el futuro cumplimiento de esta medida de seguridad. Tenemos la internación preventiva. Siguiente, por favor. El juez de investigación preparatoria puede ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico previa comprobación por dictamen pericial de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, lo que lo torne peligroso para sí o para terceros. Entonces no solamente basta de que digan que está bajo una alteración grave de la mente o una insuficiencia de facultades, sino que además deben acreditarse que el individuo es peligroso para terceros y para su propia vida. Con estos requisitos adicionales a lo que establece la medida cautelar, se podrá dictar la intervención preventiva. Siguiente. Como es una medida similar a la atención preventiva, también tiene unos requisitos un poco más exigentes. El 293 establece que los elementos de convicción suficientes para sostener que sea autor de un hecho punible, partícipe del mismo y probablemente sea objeto de una medida de seguridad de internación. Tiene que haber bastantes elementos de convicción que determinen la existencia del hecho, su participación en el mismo y que tiene una secuela mental grave. Y asimismo debe tener la existencia de una presunción que no se someterá al procedimiento o construirá el acto concreto de investigación, no quiere someterse a los exámenes periciales correspondientes. Entonces, si en estas dos circunstancias podría dictarse una medida de internación preventiva. Siguiente, por favor. Otra medida de restricción de la libertad ambulatoria es el impedimento de salida del país. Siguiente, esto está regulado en el artículo 295 y siguientes del Código Procesal Penal. Y es muy interesante porque establece que solo se puede imponer esta medida cuando
la pena impuesta sea un delito con pena privativa de libertad mayor a 3 años y resulta indispensable para la indagación de la verdad. Nuevamente nos encontramos con este concepto de verdad, ¿no? Esta medida de impedimento de salir del país la puede solicitar el fiscal contra el imputado o asimismo la puede solicitar contra un testigo clave del proceso. O sea, los testigos también pueden ser sujetos de medidas cautelares, como verán. Siguiente, por favor. Esta medida no puede durar más de 4 meses para el caso de los imputados y puede ser prorrogada por 4 veces más. En cambio, para el caso de testigos solamente puede ser de 30 días y eso no es prorrogable. Entonces es preferible un impedimento de salir del país para un testigo para tomar su declaración preliminar, declaración de intención preparatoria o en su defecto para una vez instalado el juicio oral para concurrir al juicio. Siguiente, por favor. Otra medida de coerción procesal es la suspensión preventiva de derechos. Es una medida que siempre la hemos tenido, pero que nunca la hemos ejecutado. Siguiente, por favor. Perfecto. La suspensión preventiva de derechos está regulada en el artículo 397 y siguientes del Código Procesal Penal, por el cual después a solicitud del Ministerio Público puede solicitar la suspensión preventiva de derechos cuando se trate de delitos sancionados con una inhabilitación accesoria o principal y cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Ejemplo, un funcionario público que se apropia de facultades del Estado comete delito de peculado. Si es tesorero, pero entonces si a este funcionario público por circunstancias de la vida no se logra establecer una prisión preventiva porque no concurren los presupuestos establecidos en la norma, el fiscal, en vez de apelar, lo único que tiene que hacer es pedir la suspensión preventiva de sus derechos para que siga laborando en la institución pública y así evitar que sigan cometiéndose más delitos de peculado. Ya la vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Requisitos de la suspensión preventiva de derechos como es derecho de trabajo, un derecho constitucional, derecho fundamental. Nuevamente, para esta afectación hay que llevar a unos requisitos más exigentes para no vulnerar este derecho. Estos requisitos son suficientes elementos de convicción de la comisión del delito que vincula al imputado como todo partícipe del mismo, al igual que una prisión preventiva, peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho, por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de delito investigado. O sea, el siguiente requisito es que busca que el imputado no desaparezca los medios de prueba, manipule los medios de prueba en una institución pública. Si una persona es procesada por colusión, negociación incompatible o delitos referidos a la contratación pública, obviamente esta persona no puede seguir en ese cargo, hay que sacarlo de la institución, puede manipular muchas de las pruebas. Y en caso de que sea cajero, tenga disposición de dinero y también se apropie de dinero, no puede seguir manejando la caja, hay que suspenderle en el cargo. Si es que no se le otorga una prisión preventiva, necesariamente el Ministerio Público tendrá que accionar por una suspensión preventiva de derechos. Clases de suspensión preventiva de derechos siguiente, por favor. El artículo 298 del Código Procesal Penal ya nos establece ya cuáles son las clases de suspensión que puede otorgar el juez de investigación preparatoria. La primera, la suspensión temporal del ejercicio de patria potestad, tutela o curatela. En los temas de violencia familiar o delitos, ¿no?, de lesiones entre familiares, dependientes, mejor dicho, pues está en la facultad de suspender la patria potestad que ejerce padre sobre los hijos, la tutela que ejerce otras personas sobre los menores, o la curatela, que es la protección que se le da a una persona
por una persona mayor por otra persona también mayor. Segundo, suspensión temporal en ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. Es lo que les decía, cuando se cometen delitos por funcionarios públicos y no se determina una prisión preventiva, se tiene que asignar esta suspensión en el ejercicio del cargo, empleo o cargo público, pero no me trae una excepción, salvo que sean de elección popular los cargos. Entonces ahí no se puede solicitar esta medida cautelar. Suspensión temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales. Imagínense a esos empresarios que están procesados por ciertos delitos, negociación, tráfico de influencias, se les puede restringir la actividad empresarial. No se ha hecho todavía, pero debería hacerse. Suspensión temporal para conducir vehículos o portar armas de fuego. Aquellos choferes de transporte colectivo que tienen como 20 papeletas, más de 20 infracciones, de las cuales 10 no están pagadas, y si por horas del destino se salva de una prisión preventiva, el fiscal debe solicitar inmediatamente su suspensión temporal para conducir vehículos. Una persona que no cumple con normas administrativas, mucho menos va a cumplir con una comparecencia restringida. Evidentemente tiene que actuar en una suspensión de conducción de vehículos y evitar así más daños, homicidios culposos que se generan. Y ahora se está buscando la tendencia, hay tendencia de la Corte Suprema de convertir o de establecer que estos homicidios que nosotros conocíamos como culposos de accidente de tránsito se conviertan en dolosos mediante la teoría del dolor eventual. Entonces, la cosa ya no pasa de un homicidio culposo, sino pasamos a un homicidio doloso. Temas también de normática penal que son interesantes. Pero acá tenemos una medida cautelar que nos puede satisfacer, que nos puede evitar que esta persona siga conduciendo vehículos con peligro para toda la colectividad. Siguiente, prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia, obligación de abandonar el hogar que comparte, pero que compartiera con aquel o la suspensión temporal de visitas. El tema de violencia familiar prácticamente tiene sus medidas cautelares también reguladas en el Código Procesal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a las medidas de coerción de naturaleza real, aquellas más económicas que deben también tanto como las personales, porque van a ver que a los empresarios no les gusta que le toquen su bolsillo. Medidas preventivas contra personas jurídicas. Ya hemos establecido que las personas jurídicas son pasibles de una sanción punitiva, para lo cual el fiscal tendrá que emplazarlas como tales para que puedan hacer uso de su derecho de defensa dentro del proceso penal, ofrecer medios probatorios, actuar prueba, solicitar una decisión debidamente motivada y finalmente establezca lo que corresponde respecto a la pretensión solicitada por el Ministerio Público. Entonces, solamente si esta persona está debidamente introducida al proceso penal, le podemos aplicar las medidas preventivas establecidas en el artículo 313. Al igual que la prisión preventiva, como es una medida muy fuerte para los empresarios, porque ya no hay cuáles son las clases de medidas preventivas que se pueden dictar, tienen unos requisitos, al igual que una prisión preventiva. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo 105 del Código Penal y necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del delito, delitos ambientales. Peligro concreto de que a través de la persona jurídica se autorizará la averiguación de la verdad, no se cometerán delitos de la misma clase por el que se procede. Una empresa que está vinculada a contratación pública va a participar en muchas licitaciones públicas, entonces se le puede establecer la prohibición de que siga participando en estas contrataciones públicas porque están siendo procesadas por una negociación incompatible, por una colusión, por una mala obra dentro de la contratación pública. Ven lo que se puede ocasionar una empresa transnacional que tenga mala fama, que esté procesada en 3 o 4 procesos de licitación y que se le pida que ya no pueda seguir concursando
todo el dinero que puede perder esa empresa lo podemos hacer, solo falta que alguien lo pida, ¿no? Pero hasta la fecha no lo piden los representantes del Ministerio Público y por lo tanto todavía no teníamos no teníamos ninguna medida cautelar contra una persona jurídica. ¿Qué medidas cautelares se pueden interponer o cuáles restricciones se les puede establecer a la persona jurídica? El artículo 313, en su segunda parte, establece la clausura temporal, parcial o total de sus locales o establecimientos. Imagínense que hay una pizzería que ha cerrado toda su cadena por encontrar una cucarachita, una pizza. ¿De acuerdo? Ya. Ese mismo poder podemos tener los jueces de investigación preparatoria si es que la Fiscalía solicita un cierre de locales. Cada que ver la proporcionalidad y la necesidad, ¿no?, de esta medida para otorgarla. Así que pensamos un poquito cómo pedirla. Segundo, suspensión temporal de todas o algunas de sus actividades. Lo que les decía, suspender su actividad de contratación con el Estado. Empresas multinacionales que pueden ser excluidas de contratación pública por estar sometidas a procesos penales. ¿Cuánto dinero se maneja ahí? Nombramiento de un administrador judicial. Imagínense que le ponen, en el caso de nosotros, que nos ponen a una persona que administra nuestro dinero en nuestro hogar. Nos jalamos los cabellos. Imagínense al empresario que le ponga a una persona que administre su negocio. La vida a cuadritos, definitivamente. Sometimiento a vigilancia judicial, anotación e inscripción registral del procesamiento penal. Imagínense que en la partida de registros públicos de una empresa, pongamos, una empresa que vende gaseosas, X, que es empresa, y en su partida registral le pongamos y anotemos que están siendo procesados penalmente por una conducta conforme al artículo 105 del Código Penal. ¿Ustedes creen que alguien va a comprar alguna acción de esa empresa? Nadie, pues, se devalora. O sea, lo que le media es la imagen de la empresa. Entonces hay que también establecer la proporcionalidad de la medida y la racionalidad de la medida para proceder a la inscripción de una de estas acciones punitivas. Siguiente, por favor. Bien, otra medida de naturaleza real es la incautación. Este es muy especial. Siguiente, por favor. Porque la incautación tiene doble naturaleza jurídica, como una medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos y como una medida cautelar propiamente dicha. El Acuerdo Plenario 5/2010 estableció que se debe entender por incautación como medida de búsqueda de pruebas y como medida de coerción real. Y en el primer caso, dice el Acuerdo Plenario, su función es conservativa, aseguramiento de la fuente de prueba, de droga, y luego probatorio en juicio. En el segundo caso, su función es sustancialmente de prevención y ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento de obstaculización de la averiguación de la verdad. Nuevamente, esta palabra clave, ¿no? Averiguación de la verdad. Siguiente, por favor. El Acuerdo Plenario ya describió lo que es una incautación instrumental y lo que es una incautación cautelar. La incautación instrumental recae sobre bienes que constituyen cuerpo de delito o contra las cosas que se relacionan con el delito, para esclarecer la verdad de los hechos. En un ambiente en el que se ha cometido un delito de homicidio, se puede incautar el arma, los objetos, los cuchillos, los objetos que son utilizados para producir o generar el resultado de homicidio, ¿no?, por estado de muerte. Entonces, esa incautación es una incautación instrumental. Pero también se tiene una incautación cautelar. Siguiente, por favor. Esta incide en efectos provenientes de la infracción penal en los instrumentos en los que se ejecutó y en los objetos de delito permitidos por ley. Por ejemplo, en los famosos delitos de enriquecimiento ilícito o en los delitos de lavado de activos, todos los bienes adquiridos con dinero no lícito pueden ser incautados. Todos, desde televisores, muebles, vehículos, casas, departamentos, edificios, escuelas, haciendas, parcelas, todo.
todo lo que provenga de un dinero no lícito puede ser incautado. Siguiente, por favor. Siguiente. Sin embargo, bien, aquí sí es bien extenso. Hay muchas cosas que estamos obviando, pero lo que quiero es que tengan un panorama general de todas las medidas cautelares que se pueden utilizar en el proceso penal y que solo es tema de poder solicitarlo, sustentarlo, porque se sustenta oralmente, en algunos casos por escrito, y que pues las acepte. El embargo es una medida cautelar real destinada a la afectación jurídica de un bien o un derecho de presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero. Se manifiesta mediante la ocupación, aprehensión o retención de bienes. Esta medida recae sobre bienes propios del obligado, a diferencia de la incautación que recae sobre bienes litigiosos o de origen ilícito. Obviamente el embargo está destinado a garantizar el pago de una futura reparación civil. Y la incautación está destinada a asegurar los bienes y todo lo que se haya obtenido como efecto del delito. Entonces, todos los bienes ilícitos, tengo que pensar, es incautación. Todos los bienes ilícitos que tenga el obligado, lo puedo embargar. No vaya a ser que un actor civil se vaya a embargar los bienes que son materia de incautación. O sea, es improcedente, inadmisible. Los bienes de origen ilícito no son embargables, son incautados para un futuro decomiso. Siguiente, requisitos del embargo. Requerimiento por escrito del legitimado. ¿Quién será legitimado? En muchos casos el Ministerio Público como medio actor civil y posteriormente el actor civil, desde que se constituye como tal. Este requerimiento debe sustentar, como toda medida cautelar, la apariencia del derecho y el peligro de la demora. Identificar y especificar el bien afectado. ¿Qué es lo que se quiere embargar? Vehículo, bien inmueble, bien escrito, no inscrito, acciones, derechos. Eso debe ser especificado en el requerimiento. El monto de la afectación, cuánto quiero que se afecte ese bien. Forma de la medida a imponerse, qué tipo de embargo, ya vamos a ver cuántos tipos de embargo tenemos. Y ofrecimiento de contracautela, ya hemos establecido que la contracautela es una garantía para los efectos del abuso del derecho. Siguiente, el Código Procesal Penal en el tema de embargo nos remite a todas las formas de embargo previstas en el Código Procesal Civil. Del artículo 642 en adelante se establecen las clases de embargo que se le pueden hacer en el proceso civil. Tenemos el famoso secuestro. Ustedes han sido muchas veces partícipes de la extracción de bienes en una casa habitada en virtud de un mandato judicial, ¿no? Eso es un secuestro. Disposición después para extraer los bienes de un bien inmueble y entregarlos a un depositario que los va a custodiar. Embargo en forma de depósito y secuestro. También es una forma de embargo en la cual se le nombra como depositario al propio obligado. Se le hace un inventario de los bienes y se queda bajo su custodia y responsabilidad. En caso de que no devuelva los bienes cuando sean requeridos por el órgano jurisdiccional, cometerá otro delito. En la Corte Suprema estableció que es el delito de apropiación ilícita. Antes se decía que era vinculado a apropiación ilícita, se estableció. La tercera forma de embargo es embargo de inmueble sin inscripción registrada. Muchas veces se decía, pero si se no está inscrito, ¿cómo se puede embargar? Sí se puede embargar, pues señores, en forma de un embargo de inmueble no inscrito. Se hace un acta de embargo, se va al inmueble que no está inscrito, se toman las medidas, se identifica correctamente el inmueble y se embarga. Se nombra como depositario al poseedor, muchas veces es propietario, y luego a solicitud del legitimado puede solicitarse la inmatriculación en los registros públicos para efectos de inscribir el embargo. Entonces sí se puede embargar bienes inscritos.
Embargo en forma de inscripción, ese que comúnmente hemos hecho casi todos, mandamos nuestras copias certificadas a registros públicos para que embarguen hasta por un monto determinado una propiedad o un derecho del imputado del obligatorio. Embargo en forma de intervención y recaudación. Es una de las más bonitas formas como conseguir rápidamente la reparación civil. Se solicita la orden judicial en caso de personas jurídicas o personas naturales con negocio que se embargue la fuente del negocio mediante un órgano jurisdiccional auxiliar que es un recaudador, quien tendrá que concurrir todos los días al negocio, sacar una liquidación de todo lo que ingresó ese día y depositar un porcentaje en el Banco de la Nación. Y así sucesivamente hasta completar el monto de la reparación, de la medida cautelar dispuesta. Y ese dinero va a estar consignado en el Banco de la Nación. Y a su vez, esta persona que se llama recaudadora también al final cobra sus honorarios mediante las costas del proceso. Entonces, es interesante esta medida cautelar. Otra forma de embargo es el embargo en forma de intervención en información, que también se puede ingresar a una empresa a efectos de recaudar información para esclarecer la verdad sobre una imputación punitiva contra la empresa, obviamente, o contra acusados. Embargo en forma de administración de bienes. Cuando hay bienes que son fructíferos, como una hacienda, y no quiero embargarla en forma de inscripción, puedo también solicitar un embargo en forma de administración para efectos de que solamente recoger los frutos, venderlos y el producto de esos frutos depositarlos en el Banco de la Nación, y por lo tanto garantizar la futura reparación civil. Y por último, anotación de demanda en registros públicos. También se puede anotar una pretensión en los registros públicos en los casos de nulidad de transferencia de bienes. Es necesario hacer esta anotación de demanda para que no se sigan transfiriendo el bien a terceras personas. Siguiente. Hay una medida cautelar que también puede ser utilizada por todos nosotros, incluso por el fiscal apenas formaliza investigación preparatoria, que es la inhibición, establecida en el artículo 310 del Código Procesal Penal. La inhibición es medida cautelar real por la que se dispone, se restringe, se prohíbe que el imputado o el obligado pueda disponer de sus bienes. Esta medida no solamente alcanza la disposición 20 de la generación de bienes, sino que también alcanza a grabar los mismos, hipotecarlos, prendarlos, anticrezarlos. No lo puede hacer. Tanto el bien del imputado como bien del tercero civil responsable. Para ello, es una medida que restringe en forma absoluta cualquier acto de disposición o de gravamen de los bienes del imputado y tercero civil responsable. Y eso es lo primero que tiene que hacer el actor civil o representante del Ministerio Público una vez formalizada la investigación preparatoria, para establecer un estado puro, no haya ningún tipo de movimiento, y luego proceder con las demás medidas cautelares, que puede ser un embargo en forma de inscripción, un secuestro o un embargo en forma de depósito. Ya se ve, pero primero hay que hacer la inhibición para mantener todos los bienes inalterables. Siguiente, por favor. Tenemos el desalojo preventivo. También está regulado en el artículo 311 del Código Procesal Penal, básicamente en el delito de usurpación, ¿no? Después, a solicitud del fiscal, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el término de 24 horas, administrando provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable de que se ha cometido delito y que el derecho del agraviado esté debidamente acreditado. Siguiente. Hace como un mes, conversando con un taxista, me dice que es abogado. Sí, soy abogado, le digo. Me dice, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Que se han entrado a mi casa, ya llevo 9 meses, casi un año. Me dijo que estaba haciendo la investigación preliminar en el Ministerio Público,
ya se está por formularse la denuncia y todavía falta que el juez la califique para que pueda solicitar una medida de desalojo preventivo. O sea, habían pasado cerca de un año en el que el señor agraviado no tenía posesión de ese inmueble. Bien, nuestro código ya le dio la solución. Bueno, en Lima todavía está vigente el nuevo código, el código de 2004, pero otro instituto judicial sí. Y establece que este desalojo preventivo se puede solicitar aún en diligencias preliminares. Solucionar el problema, ¿no? No me interesa cuánto demora de diligencias preliminares. En plena diligencia preliminar, ella la denuncia de parte y a partir de la diligencia preliminar le dice el fiscal o el agraviado, no vaya a proceder porque no hay formalización, puede solicitar el desalojo preventivo y la administración provisional del bien del cual ha sido desposeído. Algo sumamente muy bueno. Obviamente esto requiere unos requisitos, ¿no? Adjuntar los elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y el derecho del ofendido. Si es que la resolución es apelada, tiene efecto suspensivo, la apelación es con efecto suspensivo y la sala tendrá que resolver en el término de 3 días. Máximo 10 días, ya el ofendido podrá recuperar la posesión del inmueble al cual había sido despojado. Siguiente, por favor. Asimismo, nuestro código establece medidas anticipadas. En el artículo 313 siguiente, gracias. A pedido de parte, el juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y provisional de las consecuencias pecuniarias del delito. En otras palabras, es un cajón desastre. El juez puede establecer cualquier tipo de medida cautelar que tenga por finalidad evitar la permanencia del delito. En los delitos psicológicos de contaminación ambiental en esos ríos que están en nuestra selva, si hay un buen fiscal que sustente una medida cautelar para prevenir que se sigan contaminando nuestros ríos, el juez podría otorgarle esa medida cautelar. Siguiente, por favor. También el código establece una pensión anticipada de alimentos. Siguiente, el artículo 314 establece la facultad que en los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar, violación de la libertad sexual, delitos relacionados con violencia familiar, el juez, a solicitud de parte legitimada, ya sabemos quiénes son los legitimados, impondrá una pensión de alimentos para los directamente ofendidos que como consecuencia del hecho punible en su agravio se encuentran imposibilitados de obtener el sustento para sus necesidades. En consecuencia, si he sido pasible de un accidente de tránsito, en el cual se me ha incapacitado para seguir trabajando, fácilmente puedo solicitar mi medida cautelar anticipada de alimentos para que me solventen lo más apreciado que son los alimentos. De igual forma, en caso de homicidio y es padre ese sustento de un hogar, se puede solicitar una medida cautelar anticipada de pensión alimentaria, tal igual como un proceso de alimentos en la vía civil. Se solicita, se sustenta, se determina la proporcionalidad de la medida y se otorga. Finalmente, esta pensión anticipada de alimentos se descontará en la emisión de la sentencia definitiva, ¿no? Y no que se pueda poner, o en la liquidación de la sentencia que se imponga, se descontará los pagos anticipados efectuados. Bien, señores, hemos dado una vista rápida y panorámica de todas las medidas cautelares, coercitivas, necesarias, tanto de naturaleza personal como de naturaleza real, que pueden ser solicitadas al juez de investigación preparatoria e incluso al juez de juzgamiento. Hay posibilidades de dictar medidas cautelares de juicio oral o criminal de juicio oral con la emisión de la sentencia. Muchas gracias por atendernos y si desean algunas preguntas estamos para resolverlas.
Le agradecemos al doctor Víctor Enríquez Merinde por su valiosa participación, haciendo la entrega de un certificado expedido por nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores. Doctor.